Cordial saludo, mi nombre es Julián Ruiz, estudiante de Ingeniería en Sistemas, inscrito en el CEA de Medellín. Esta es mi identificación para validar la identidad. Me dispongo entonces a exponer los conceptos fundamentales de física electrónica para la tarea 2. El primer concepto es periodo y el otro es amplitud en la corriente alterna. El periodo de una señal de corriente alterna es el tiempo en que tarda la señal en repetirse. Este se mide en segundos y se representa por la letra T. Es decir, aquí en la gráfica podemos ver que el periodo puede ser comprendido desde este inicio hace todo este recorrido hasta acá. Esa sería como la definición de periodo gráficamente, o como está aquí definido en la gráfica, de un punto al otro. La amplitud de una señal de corriente alterna es la distancia máxima entre el valor de pico positivo y el valor de pico negativo. Suponiendo que esta es una señal de una red de 110 voltios, la amplitud sería entonces estos 110 voltios demarcados aquí en esta zona. Los siguientes conceptos son frecuencia y fase en la corriente alterna. La frecuencia se define como el número de veces por segundo que se repite el intervalo mínimo de la señal o periodo. Se calcula como la inversa del periodo y su unidad de medida es el hercio y se representa por la letra F. Entonces aquí tenemos la fórmula que la frecuencia es igual a 1 sobre T hercios, que viene a ser el periodo, es decir, este sería el periodo completo y dependiendo de la frecuencia o la velocidad con que se repita la onda, eso sería la frecuencia como tal que se define en hercios, o sea, la cantidad de veces que se repite ese mismo ciclo. La fase de una señal de corriente alterna se refiere a la posición de la señal en su ciclo. Se mide en grados o radianes y se representa con la letra θ. Y aquí tenemos entonces las diferentes partes de la fase. En este caso tenemos de un cuarto, de media, de tres cuartos y la fase completa. Lo siguiente sigue el valor medio. El valor medio de una señal de corriente alterna es su medida aritmética de los valores de la señal en un ciclo completo. Se calcula sumando los valores de la señal en un ciclo y dividiendo el resultado entre el número de puntos de la medición. Es importante tener en cuenta que el valor medio de una señal de corriente alterna es cero, ya que los valores positivos y negativos se cancelan. Tomando nuevamente como base una señal de 110 voltios, en su primera fase del ciclo serían positivos, en la segunda serían negativos. Entonces vamos a tomar los puntos, este punto acá para hallar el valor medio y este punto acá para hallar el valor medio. Entonces tenemos 10 voltios positivos, 110 voltios positivos menos 110 voltios negativos. Si los sumamos, pues ellos se cancelan. Y 0 dividido entre 2 igual a 0, que eso es lo que nos está reflejando ahí con el tema del valor medio. Como se tomaron dos puntos y se sumaron y nos dio 0, entonces el promedio sería 0, o el valor medio como tal. Valor RMS. El valor RMS de una señal de corriente alterna es la raíz cuadrada de la media del cuadrado de los valores de la señal en un ciclo completo. Se utiliza para representar el valor eficaz de la señal, es decir, el valor que produce la misma cantidad de energía que una señal de corriente continua de igual magnitud. En otras palabras, es como la conversión o el equivalente de rectificar las ondas de la señal en alterna y saber que la eficiencia o el valor como tal que está proporcionando esa rectificación de esa señal es el valor nominal, por decirlo de cierta forma, que estamos aprovechando en la implementación del circuito. La fórmula entonces sería que la corriente efectiva sería igual a la corriente normal sobre la raíz de 2.
y sub 0 es el valor pico de la corriente. Con el ejemplo anterior entonces sería zona Zener del diodo. La zona Zener del diodo es una región de operación especial en la cual un diodo de avalancha o diodo Zener se comporta de manera diferente a un diodo rectificador convencional. En la zona Zener, el diodo se comporta como un regulador de voltaje, es decir, el voltaje en sus terminales se mantiene constante a pesar de las variaciones de la corriente inversa. Esa propiedad se utiliza en circuitos de regulación de voltaje para mantener una tensión constante en una carga, independientemente de las variaciones en la fuente de alimentación. Entonces aquí tenemos la representación de un diodo Zener como tal, en su ánodo, su cátodo y cómo es el dispositivo en la vida real. En esta figura, en 1.17, tenemos aquí sombreado lo que es la zona Zener del diodo, que es decir, en esta zona él se comporta como un diodo normal, pero a la inversa. Y esta corriente se mantiene constante sin importar pues las variaciones que tenga la corriente como tal dentro del dispositivo. La corriente de fuga inversa. Esta corriente es una pequeña corriente que fluye a través de un diodo o componente semiconductor cuando está polarizado en inversa. Cuando un diodo está polarizado en inversa, se supone que no conduce corriente, ya que la polaridad aplicada impide que los portadores de carga fluyan a través del diodo. Sin embargo, en la práctica siempre hay una pequeña cantidad de corriente que fluye en una dirección opuesta a la corriente directa, y esta corriente se llama corriente de fuga inversa. En este caso tenemos aquí representado, que sería esta zona de acá, que a pesar de que el diodo puede estar polarizado en inversa, donde no puede transmitir corriente, en este caso se ve pues una corriente muy insignificante que de igual forma pues se presenta en el circuito. Eso es la que se referencia a este concepto. La pregunta problematizadora: ¿cuál es el papel de la banda de valencia en los materiales semiconductores? La banda de valencia juega un papel importante en el comportamiento eléctrico de los materiales semiconductores, porque los electrones en esta banda son responsables de las propiedades del enlace químico y mecánico del material. En un material semiconductor puro, los electrones en la banda de valencia están fuertemente unidos a los átomos del material y no son libres para moverse. Cuando se agrega una impureza al material en un proceso llamado dopaje, se pueden generar electrones libres en la banda de conducción o huecos en la banda de valencia. Estos huecos son sitios donde falta un electrón en la banda de valencia y pueden considerarse como portadores de carga positiva. La presencia de huecos en la banda de valencia junto con los electrones libres en la banda de conducción permite que el material semiconductor conduzca electricidad. Es decir, si tenemos un material donde prevalecen los huecos, como se llaman acá, en esos huecos pueden llegar a ocupar los electrones esos lugares, y eso genera que fluya la corriente. Eso es como una definición simple de lo que se puede representar la banda de valencia en los materiales semiconductores. Es decir, entre más huecos tenga un material, más óptimo será para que él pueda transmitir corriente eléctrica. Las referencias bibliográficas, y muchas gracias por su atención.